Bueno, muy bien. Vamos a entrar a la siguiente sesión y vamos a ver el potestado del ocultismo. Como a manera de repaso hemos estado viendo las diferentes estrategias o los diferentes potestades o principados y potestades que Satanás usa para traer opresión a nuestras vidas y traer enfermedad a nuestras vidas. Como vimos aquí, ya vimos la incredulidad, la amargura a nosotros mismos y a otros, los celos y la envidia, el rechazo, el miedo, y hoy vamos a concluir estos principados y potestades viendo el principado de lo oculto. Ahora, según el diccionario, el ocultismo es el conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas con las que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza o la dedicación a las ciencias ocultas. Y creo que esto es importante porque hoy en día hemos estado viendo un florecimiento del ocultismo en las películas, en los medios de comunicación, o sea, está ahí y es cada vez más común. Entonces tenemos que entender su influencia, pero también darnos cuenta que la gente tiene una necesidad de conocer. ¿Por qué? Porque hay algo que lo atrae, es decir, al ser seres espirituales también, la gente, aunque no sea cristiana, tiene una atracción hacia lo espiritual. ¿Pero qué es lo que les atrae? Pues lo oculto, ¿no? Lo oculto. Ahora, la definición de Dios es interesante. Fíjense bien cómo dice. Es cualquier creencia o práctica que se opone a la ley de Dios o se interpone entre Dios y nosotros. Ahora, fíjense, de este lado estamos hablando que es el conocimiento de lo mágico y de lo oculto. Pero de este lado estamos diciendo que es cualquier creencia o práctica que se interpone entre Dios y nosotros, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué significa eso, qué significa una creencia que se interpone, que oculta algo, que está ocultando algo. Es como un eclipse. ¿Qué es lo que hace el eclipse? ¿Qué oculta el sol en un eclipse? La luna, ¿sí? El sol está brillando y viene la luna y se interpone entre nosotros y el sol. ¿Y qué nos queda? Oscuridad. Entonces, la definición de ocultismo tiene que ver con creencias o prácticas que se interponen entre Dios y nosotros, y entonces nos quedamos ¿en qué? En oscuridad, ¿no? Y similar a eso es el deseo del hombre de ser Dios. O sea, el hombre desde el jardín del Edén ha querido ser Dios, ha querido tomar el lugar de Dios, y hoy en día vamos a ver una carrera estrepitosa hacia allá. ¿Con qué? ¿Qué nos está perfilando al conocimiento total? ¿Qué herramienta tecnológica está en moda? La inteligencia artificial. O sea, la idea es crear una herramienta que esté al estilo Tony Stark, ¿no? Que esté a la disposición del hombre para crear la versión del superhombre. Pero lo que está detrás es el deseo del hombre de ser ¿qué? De ser Dios, de ser autosuficiente, de tener acceso ¿a qué? A todo el conocimiento. O sea, que el hombre tenga acceso a todo el conocimiento y que el hombre le diga a Dios, no te necesito, yo puedo crear vida, yo puedo gobernar con justicia y hacer todo porque tengo acceso a todo el conocimiento. Entonces hacia allá va el ocultismo, ¿sí? Entonces, cuando pensamos que el ocultismo nada más son cosas de brujería, no es así. El ocultismo no solamente tiene que ver con brujería, tiene que ver con creencias o prácticas que se interponen para que nosotros tengamos acceso a la luz, a la verdad, a la realidad de Dios, y que al interponerse nos dejan en oscuridad. Entonces, interesante, ¿no? Muy interesante. Ahora, ¿qué se puede interponer? Por ejemplo, religiones falsas. Una de las críticas al cristianismo es que
Cristo es muy categórico. ¿Qué dice Jesús? Yo soy yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y qué dice después? Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, Jesús está diciendo que no hay otro camino al Padre. Y lo está diciendo el único que dice de sí mismo ser Dios. Es decir, ningún otro iluminado dice ser Dios más que Jesús dice ser Dios. Y Jesús demostró ser Dios ¿cómo? ¿Cómo demostró que Él era Dios? Al resucitar. Es decir, la resurrección, porque no solamente dijo que Él era Dios, sino que Él dijo que iba a morir y Él dijo que iba a resucitar y lo que dijo, lo cumplió. Y la resurrección es un hecho históricamente documentado de tal manera que por eso la Biblia dice, si la resurrección no fuese cierta, nuestra fe colapsa. O sea, el cristianismo colapsa si la resurrección no es realidad. Es la base de nuestra fe, pero está tan bien documentada histórica, socialmente, históricamente, bíblicamente, teológicamente, está tan documentada que ha soportado todo sometimiento riguroso por más de 2000 años. ¿No? Entonces, por eso toda religión que te quiera mostrar un camino alterno, pues entonces se va a interponer en que conozcas el verdadero camino. Va a ser una barrera para no permitirte que tengas acceso a la verdad. Otros ejemplos de ocultismo, pues los comunes, ¿no? La Ouija, todo lo que tenga que ver con el ocultismo. Yo no sé exactamente algunas cosas cómo, pero bueno, necesitamos en este tema pedirle discernimiento a Dios. Yo no quisiera también nuevamente que seamos gente que vea demonios hasta en la sopa. Creo que tenemos que mantener como un equilibrio. O sea, no podemos decir, eso es demoníaco, y eso es demoníaco, y eso es demoníaco, y todo es demoníaco. Pero tampoco podemos ser ingenuos. Entonces, tenemos que ser sabios, encontrar sabiduría en esto y pedirle a Dios discernimiento, que fue como comenzamos estas clases. Sino pedirle a Dios discernimiento. Por ejemplo, la música, hay cierta música de heavy metal que pues que abre literalmente la puerta a todo tipo de influencias. Pero digo, entre paréntesis, algo curioso. Hace algunos años fui a un evento de jóvenes donde habíamos miles de jóvenes en México y entonces hubo un grupo de que ellos eran una banda de heavy metal en el pasado, pero tuvieron un encuentro con Cristo y entonces se convierten todos tatuados así, todos rockerotes, y entonces tienen un encuentro con Dios y entonces ese día se presentaron con un concierto, pero de la misma música, heavy metal, pero con letra cristiana, ¿no? Y entonces empieza pero pues toda su letra, Cristo me cambió y me hizo un hombre nuevo, Oye, y los chicos, los muchachos que estaban en el concierto llorando, o sea, súper tocados, pues, o sea, entonces no es el estilo de música, sino es la letra que abre la puerta a ciertas influencias. O sea, no es la batería, la batería no es demoníaca, ni la guitarra eléctrica. Es decir, no es el estilo de música, sino es la letra, es lo que viene detrás. Pero bueno, entonces, prácticas como el espiritismo, el vampirismo, las artes marciales, el satanismo. Por ejemplo, hay algunas artes marciales que, por ejemplo, pueden tener, que tienen influencia de religiones orientales. Entonces hay que ser cuidadosos con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el nivel que algunos de nosotros hemos hecho algunas de estas cosas, pues es un nivel, pues, escolar, donde pues no hay ningún problema. El problema es cuando avanzas en cierta dirección algunas actividades y entonces te das cuenta que tienen conexiones con cosas espirituales, ¿no? Entonces ya ciertas cosas ya son espirituales y entonces ya hay ciertas imágenes y ciertas cosas de las cuales tienes que tener cuidado y ser
ser sabio y ser entendido y pedirle dirección al Espíritu Santo. Limpias, trabajitos, lectura de la fortuna, tarot, cartas, cristales, masonería, aborto, cábala. Por ejemplo, la cábala es el misticismo judío. Ahí está mal escrito, misticismo. Es misticismo judío. ¿Alguien ha escuchado de la cábala? ¿Qué es la cábala? ¿Sí? Sí, la cábala tiene que ver con toda la numerología y todo los judíos. Hay una fracción judía que es muy mística, que busca lo oculto, pero a través precisamente de buscar entre números y cosas así. Y entonces no es una búsqueda mística, no es una búsqueda espiritual, ¿no? Hipnotismo, física de la nueva era, etc. Entonces, en general, el ocultismo trata con ocultar o engañar. Ahora, por ejemplo, ahorita vamos a ver más adelante, hay un listado en el libro de un montón de cosas para las cuales necesitamos otra vez discernimiento. O sea, yo te animaría a que ante cualquier cosa, ante todo le pidas dirección a Dios. Le pidas dirección a Dios. El problema es cuando hacemos cosas por nuestras propias ideas, pero no le preguntamos a Dios. Entonces es detenerse, preguntarle a Dios y entonces dejar que Dios te vaya mostrando que sí o que no. Ahora, voy a entrar a esta parte que quiero que me escuchen con mucha atención porque no quiero que nos llevemos una idea equivocada, pero es muy interesante en esta sección donde el libro nos está diciendo que también otra práctica que se puede interponer entre Dios y nosotros es la medicina. La parte, los fármacos, las partes médicas. Y dice aquí, cerca del 45% de todas las muertes son causadas por errores de medicina o reacciones adversas a drogas de prescripción. ¿Han escuchado algo de eso? ¿Han escuchado de gente que tiene una prescripción que no le cae bien y entonces eso causa enfermedades? O por ejemplo, todo lo que fue las vacunas del COVID, que hubo gente que su sistema inmunológico colapsó por causa de la vacuna, bla, 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 todo ese rollo. Entonces, vamos a ser cuidadosos con esto. No estoy diciendo que estamos en contra de la medicina, pero vamos a escuchar ahorita el tema con atención. ¿Por qué? ¿Por qué los medicamentos pueden ser un tipo de hechicería? Por su naturaleza adictiva, las drogas ofrecen una forma de esclavitud que se presenta como ayuda, ocultando el problema real, interfiriendo en el deseo de Dios de traer verdadera sanidad, ya que solamente pueden ofrecer una paz inducida químicamente sin liberarnos del verdadero enemigo. Ahora, fíjense bien, yo tengo una enfermedad, yo tengo cualquier situación, tengo un dolor de cabeza, tengo un malestar en el estómago, tengo alguna situación. El peligro es que yo inmediatamente corro ¿hacia dónde? Hacia la medicina. Ahora, esa medicina me va a ofrecer una ayuda momentánea, pero va a ocultar mi problema real. Porque el cuerpo, cuando tiene un problema, va a mostrar un síntoma. Entonces el síntoma es dolor de cabeza, el síntoma es una alergia, el síntoma es una molestia, pero lo que el cuerpo está diciendo hay algo mal, hay algo que hay que arreglar. Ahora el problema es que la medicina convencional aborda el síntoma, pero ¿qué es lo que no aborda? La raíz del problema. Entonces, el problema es cuando la medicina se vuelve solamente un instrumento para ocultar ¿qué? La raíz del problema verdadero, porque si el problema verdadero está oculto, la pregunta es, ¿puedo sanar? No puedo sanar, no puedo sanar. Ahora, otra vez, no estamos en contra de la medicina o en contra de los doctores, pero les estamos pidiendo que manejen situaciones con las cuales no pueden lidiar. Ahora, hay un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente?
deshacernos de las ansiedades, miedos y amargura, que son la raíz del problema, porque Cristo quiere lidiar con eso para darnos verdadera paz. Entonces, otra vez, no estamos diciendo, no, entonces, pastor está diciendo que no tomemos medicina. No, no estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que nosotros tenemos que hacer una elección consciente de no ocultar un problema, sino ir al Espíritu Santo primero y decirle, Señor, ¿hay algo que yo tengo que lidiar con esto? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una situación física, ¿no? Por ejemplo, con esto que me pasó de la espalda el otro día, ¿no? Entonces, pues ya estuve orando y todo, y luego dije, bueno, pues mi cita con el fisio y mi cita con el quiropráctico, y pues órale, ¿no? Y en una semana más o menos me recuperé, pero el domingo vine a mover esta mesa para prepararme para la reunión de ESL y la agarré así, de acá a acá, y la levanté así. Y de repente, ¡ay, caray! Y entonces, pues me dio mucho coraje porque yo sé que esa no es la manera correcta de levantar una mesa. Pero entonces, eso fue el domingo en la mañana. Entonces esto fue el domingo en la mañana antes de que empecé el servicio. Y entonces, en la adoración, el Señor me dijo, deja que yo lidie con eso. Y entonces me postré a adorar. Y entonces cuando estaba adorando, literalmente sentí como si Jesús viniera y se hincara a mi lado y me tocara de la espalda y tratara con esa herida. Bueno, desde ese día para acá, ahora ya levanta 3 mesas. Ahora 3 mesas. No, o sea, vi una mejoría bien preciosa y fue mi recuperación de ahí para acá ha sido muchísimo más rápida, ¿no? Ahora, ¿está mal haber ido al quiropráctico y al fisio? No, pero a veces yo me robo la oportunidad de tener una experiencia con Dios cuando corro primero al fisio y a esto en lugar de correr primero a Dios. Ahora, ¿está mal tomar medicina? No. De hecho, por ejemplo, hay algunos testimonios donde a veces hay gente que se ha ido al extremo y entonces, por ejemplo, me contaban el otro día, platicando con el pastor Rick, de una persona que necesitaba tomar un medicamento, pero él dijo, no, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. No se lo tomó y entonces tuvo una crisis de salud porque no se tomó el medicamento, ¿no? Entonces, se necesita sabiduría para entender que no está mal tomarlo, pero se necesita discernimiento para hacerlo a la manera correcta. Y yo diría que lo único que estoy diciendo es que cuando enfrentemos una enfermedad, oremos primero. Simplemente digamos, Señor, estoy lidiando con esto. ¿Hay algo de lo cual me tengo que arrepentir? ¿Hay algo que yo tenga que perdonar? Señor, ¿hay algo que me quieras mostrar? Y si tú haces simplemente esa oración antes de correr al médico, a la medicina, entonces tú te estás asegurando en tu corazón de que la sanidad que Dios quiere darte no va a ser ocultada, no va a ser maquillada, no va a ser postergada, sino que vas a lidiar con la raíz. Vas a lidiar con la raíz. Porque ¿qué es lo que sucede cuando solamente le damos una aspirina al cuerpo? Bueno, tienes un alivio momentáneo, pero la enfermedad sigue ahí. El problema sigue ahí. Entonces necesitas sabiduría. Por ejemplo, otra de las cosas que aprendí de este proceso de la espalda es que yo estaba enojado conmigo porque estoy haciendo ejercicio de forma regular, estoy haciendo esto, pero por ejemplo me di cuenta que pasó muchas horas en la computadora sentado trabajando. Entonces, el cuerpo está diseñado para moverse. Entonces, ¿qué he estado haciendo? Puse un timer y cada 25 minutos tengo mi standing desk. Entonces, cada 25 minutos me cambio de posición, me paro, me siento, me pongo a caminar. Ahora, últimamente, cuando tengo que escuchar una conferencia, preparar un tema,
pues me pongo a caminar porque al final yo estoy alrededor del estudio y de preparar temas. Bueno, en lugar de hacerlo sentado, ahora lo hago caminando, ¿no? Entonces tengo que encontrar sabiduría en las cosas que estoy haciendo y pedirle a Dios perdón por cualquier cosa que se interpone entre Él y yo. Entonces, vamos en tu libro, en este libro, en la página 207, o en el otro libro, en la 248, y ustedes ahí van a ver una lista exhaustiva de situaciones. 207 del viejito o de 248 del otro. Ahora, otra vez, hay muchas cosas ahí con las cuales yo no estoy 100% convencido de que sea un problema. Yo no sé si me falta que Dios me lo revele, porque para mí hay algunas cosas de aquí de la lista que no les veo yo tanto problema. Pero creo que depende del acercamiento que tengas con eso. Por ejemplo, yo hice he participado en algunas cosas de ejercicios y eso, y cuando ciertas cosas se quedan en la parte del ejercicio, yo no le veo ningún problema, pero obviamente podemos ir más adelante. Entonces, aquí hay una lista exhaustiva en la página 207. Dale una leída así express, y vamos a orar. Ponle pausa. ¿Pausa o hasta? Pausa.